todos los amigos televidentes de Támesis TV, bienvenidos a otro programa de Artemis, un programa donde estamos hablando de arte, haciendo arte, intentando expandir más nuestro concepto en cuanto a lo que es exactamente esto, arte, la cultura. Bueno, sin más, en el día de hoy vamos a hablar sobre un gran artista que yo admiro mucho llamado Giuseppe Arcimboldo. Es un artista que ha sido muy poco conocido a pesar de su gran talento. Fue contemporáneo con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel y con estos otros personajes que sí los conocemos mucho en la cultura popular. Pero ¿por qué no será tan conocido Giuseppe Arcimboldo? Bueno, quizá ha sido un poco olvidado, pero en el arte contemporáneo, en nuestros tiempos modernos, se ha recuperado mucho el nombre y la historia de este personaje, se le ha dado el valor que siempre ha merecido. ¿Por qué? Porque fue el precursor del arte moderno, de diferentes ismos, diferentes ramas del arte, como el surrealismo, los surrealistas se inspiraron de él, también la caricatura, fue precursor de la caricatura, haciendo diferentes composiciones. Y sin más, vamos a hablar un poco de la vida de este gran personaje que admiro tanto. Giuseppe Arcimboldo nació en 1527 y murió en el año 1593. Nació en Milán, Italia. Bueno, un artista italiano que revolucionó la pintura sin saberlo. Es considerado uno de los padres de la caricatura, con un estilo complejo y único que lo ha situado en los anales de la historia. Como uno de los pintores más originales, Arcimboldo componía sus cuadros inspirado no solo en frutas o vegetales, también lo hacía con animales, libros y muchos otros objetos, para encajarlos y llevarlos al lienzo, formando retratos únicos, nunca antes vistos, quizá tan solo en la imaginación del hombre. Como vemos, Giuseppe Arcimboldo era un personaje muy excepcional y muy diferente a todos los otros pintores contemporáneos de su época, a todos aquellos con los cuales estaba a su alrededor. Quizá también fue inspirado por Leonardo da Vinci, también era un naturalista, le encantaba basarse por medio de los elementos de la naturaleza para ejecutar y componer sus obras. Con ello, él quería transmitir una nueva posibilidad de expresión de la pintura, que busca el juego, la ironía, la paradoja y el misterio, mostrando las amplias posibilidades de crear, saliendo de lo convencional y costumbrista, en una época aún temprana, pero oportuna, siendo esta el Renacimiento, situándolo como el principio del género de la caricatura. Fue en el siglo XX que los surrealistas descubrieron una fuente de increíble inspiración, en el múltiple sentido de la gran obra del artista. En los años 30 se sitúan algunas de sus obras en una exposición junto con los surrealistas y dadaístas, convirtiéndolo en un patriarca de todo el arte moderno contemporáneo. Los inconfundibles retratos de este artista están saturados de detalle y originalidad, son la perfecta combinación de fantasía y realidad en un solo lienzo. Vamos a hablar un poco de la vida de este artista. Su padre fue también un artista, pero principalmente un vidriero milanés. Al igual que su padre, Giuseppe comenzó con el oficio familiar de elaborar vitrales, mosaicos y algunos frescos para las iglesias lombardas. Con tan solo 21 años entró en el gremio de los pintores de Milán. A los 35 fue a la corte imperial en Viena, como pintor de cámara del emperador Fernando I y luego de su sucesor Maximiliano II y de su hijo, el futuro Rodolfo II de Praga. Estando allí, se vio inmerso en la ebullición de la cultura humanista, la cual sabría aprovechar al máximo. Pintó para Maximiliano II una primera serie de 8 cuadros, llamados Las cabezas compuestas, estableciendo su peculiar estilo que lo haría tan famoso. Para dicha serie se inspiró en las estaciones y los elementos de la naturaleza. Rodolfo II envió como regalo alguno de este tipo de obras a otros monarcas, como Felipe II de España, que quedó tan a gusto de estas que fueron esas 8 pinturas colgadas bajo las furias de Tiziano en sus aposentos
del Alcázar de Madrid. Su vasto conocimiento naturalista le permitiría afinar con inmesurable habilidad la reproducción de vegetaciones, décadas antes de que el bodegón fuera considerado o aceptado como un género más de la pintura, anteponiéndose, como fue de costumbre en su vida, ante muchas otras cosas, y estableciendo de por sí antes un sinfín, adelantándose para su época, demasiado. Era una persona que estaba muy adelantada al momento en el que estaba, aún ya sabiendo que estábamos en el Renacimiento, que es una época donde, como su palabra lo dice, renace la humanidad. Salimos de una época donde está muy vetada la ciencia, las artes, y donde están prohibidas muchas cosas por ciertas instituciones, y ya se permitió a los artistas y a los científicos y a todo tipo de pensadores un poco más de libertad, ya mostrando al humano como el centro de los estudios y lo demás, dejando un poco de lado a Dios y otro tipo de cosas, sin estar en contra de eso, simplemente desarrollando más los campos en los cuales ellos se apasionaban. Luego de una vida como pintor, decorador cortesano, entre otras cosas, Arcimboldo pidió la venia del emperador Rodolfo II para regresar a Italia. Concedido, pudo establecer allí, en su ciudad natal, un estudio de arte que lo mantendría activo hasta el resto de su vida. Murió por padecimientos renales en Milán. Son de sus años finales obras como el Bertuno y la Flora, pinturas donde muestra la maestría de su gran pincelada. Esta es la historia de Giuseppe Arcimboldo. Espero que les haya gustado mucho y se interesen más en investigar más a estos personajes que muchas veces no son tan conocidos, pero igualmente son unos genios y vale la pena saber e investigar más sobre ellos para darnos más inspiración en nuestras obras. Fue un antecesor del surrealismo, cosas que creemos muy modernas, en los años 1500, así que es increíble la vida y el pensamiento de este gran artista. Bueno amigos, después de ver la increíble obra y vida de Giuseppe Arcimboldo, vamos a adelantar, a seguir ejecutando una obra que tiene mucha tendencia hacia lo que es el surrealismo, pero que es el surrealismo en el arte. Es algo muy complejo de explicar porque muchos decimos que se pudo haber originado con personajes como Arcimboldo, como este tipo de personajes, pero si uno lo pensara más a fondo, creo que el surrealismo siempre ha estado presente en la historia del arte. Desde que el hombre que se inspire siempre nos hemos basado en los pensamientos, en los sueños, en los anhelos o en lo que simplemente a nuestro alrededor, a modo de crítica, a modo de aporte o simplemente como satisfacción al ver una obra ejecutada por nuestras propias manos, nuestros propios sentidos. Así que el surrealismo yo creo que siempre ha estado presente en la historia del arte. Si nos podemos a meditar un poco más al fondo, ha estado muy inmerso en esto. La obra, ya sin más, vamos a ejecutar, pues, a adelantar más de esta obra. La obra que hoy nos vamos a inspirar es en base de otra obra que yo había realizado en momentos anteriores, en unos años anteriores, porque es bueno inspirarnos también de nuestra propia obra cuando ya hayamos construido cierto, digamos así, como cierto legado artístico. Esto ayuda a enriquecernos más, a explorar más. En ejercicios pasados vimos cómo el significado de lo que podría, o explorar un poco el significado de lo que podría ser el autorretrato, de lo que podríamos dar como lo que nos puede inspirar el autorretrato. En este caso va a ser de un modelo que también es otra obra artística, pero no va a ser la misma, vamos a transformarla y a darle otros elementos. O sea, voy a pasar de acá
Y es como si esta escena evolucionase y se combinara. Acá lo que quise representar fue algo como muy relacionado con la magia, quizá con el misterio, entonces encajando un personaje místico, como siempre vemos que en los estereotipos las brujas o hechiceros, tipos de estas cosas los asociamos a lo malo y no siempre es así, o a lo feo. ¿Por qué no en este caso una hechicera puede ser hermosa, puede ser bonita? También lo puede haber, como pueden haber feas, no importa. Lo que importa es, lo que quiero dar yo con esto a entender, es que hay cosas más importantes, que no nos debemos quedar en lo superfluo, ver un poco más allá y no generalizar tanto, no dejarnos llevar por los estigmas sociales y ser un poco más tolerante con lo que hay a nuestro alrededor, así muchas veces no lo entendamos. Ser más tolerantes con el arte, así muchas veces no lo entendamos, y con las creencias de los demás, así no sepamos mucho sobre estos temas. Igual la idea es aprender y cada vez crecer como personas respetando al otro. Y bueno, ya con esta base vamos a continuar este dibujo basado en un dibujo anterior, ya a la evolución del mismo personaje. Lo que habíamos hecho anteriormente era, lo podemos ver en algunas imágenes, fue hacer el dibujo, el encaje, ¿cierto? Ya está algo avanzado y se han realizado algunas tonalidades, algunas sombras, muy pocas, más que todo en esta parte de nuestro retrato. Ya lo que vamos a hacer es mostrar avance de esta zona. Entonces, usamos un portaminas. Esto tiene una mina tipo 2H de 0.5 y es muy bueno este tipo de herramientas que tienen, que son así con esta punta tan definida, ya que nos va a ayudar mucho con los detalles de nuestra obra. Muy importante, como lo dije en el programa anterior, estar muy cómodos, tener buena luz, estar con la disposición de querer progresar, de querer hacer algo bien hecho. Y al decirlo bien hecho, no quiere decir que sea perfecto, simplemente algo que nos satisfaga. Para realizar los labios, nuestra figura es muy blanca, es muy difícil notar ciertos puntos, entonces lo que vamos a hacer es observar muy bien a detalle, punto por punto, y saber dónde lo situamos. En este caso estoy realizando este dibujo sobre un lienzo. Me ha gustado mucho trabajar sobre esto, lo he explorado ya hace poco. Ya lo había hecho con óleos o como es lo tradicional, utilizando pues los lienzos y obviamente dando una base blanca o de vinilo para poder pintar encima con óleos o otro tipo de pinturas, acrílicos. En este caso estoy haciendo algo que no sé qué tanto se ha hecho, pero estoy sobre el lienzo dibujando con el simple lápiz, sin dar antes una base ni nada, simplemente trazando el dibujo y empezando a dar esos sombreados. Debemos saber muy bien en qué puntos dejamos y no tocamos, porque estos puntos son muy importantes, al igual que los que vamos a hacer dando nuestros trazos.
Hay puntos donde vamos a necesitar un poco más de intensidad y muchas veces no tenemos que estar cambiando de lápiz, sino simplemente ejercer más presión sobre el punto que deseemos que sea más oscuro. Esto es de mucha observación si queremos que nuestro dibujo se parezca mucho al objeto o al modelo que estemos haciendo. Entonces en los puntos suaves simplemente pasamos más poco el lápiz y con menos fuerza. Menos fuerza. Y hay puntos donde ni siquiera los vamos a tocar. Esos puntos van a ser los puntos donde hay más luz. Por ejemplo, en esta parte del ojo vemos un par de brillos, acá igual en esta, que nos van a dar ese efecto de profundidad. Son muy importantes los espacios que vayamos a dejar en blanco sin tocar. Primero podemos iniciar por los puntos que sean más oscuros e ir avanzando hacia lo más claro, o ya es dependiendo de cómo nos guste más trabajar. Creo que ahí ese orden no importaría mucho. A mí me gusta más ir, hay veces, de lo más oscuro a lo más claro. Creo que en este dibujo lo que veo que es más importante son los puntos que no vamos a tocar. Vamos a dejar espacios para luces y todo esto. Van a haber puntos donde más avanzado el dibujo voy a dar ciertos brillos con el óleo, pero van a ser muy pocos puntos. Para esta obra quiero meter mucho solamente el lápiz, que predomine más que todo las tonalidades que nos ofrecen los lápices. Son herramientas que todos tenemos en casa. Y cuando estemos en épocas, o somos personas que nos gusta estar un poco solas, o este tipo de cosas, o en épocas de confinamiento, como las cosas que han pasado, es bueno basarnos de fotografías, de modelos, hasta de algunas obras anteriores. En este caso, para lo que yo estoy haciendo, que es crear una serie. Vamos a ver cuántos cuadros de este tipo hago. No tiene que ser pues con el mismo personaje, sino lo importante es el tema. Podemos variar entre diferentes tonalidades de los lápices. Acá cogí uno que es un poquito más oscuro. Aquí quise una línea roja que divida un poco, cause también diferencia, pero no solo eso. No solamente para efectos visuales y para diferenciarlo del otro. Vamos a tomar nuevamente este. Y en los puntos de la cara vemos que en esta parte de ella es más claro. De hecho, está cayendo un poco más de sombra en este punto. Parece que la luz viniese de frente, ¿cierto? Entonces son sombras muy delicadas. Debemos de ser pacientes y bueno, acá voy a mostrar cómo simplemente vamos a pasar por encimita, muy suave, como dando una simple capa que a primera vista, si uno lo observa de lejos, puede que ni se vea, pero en el momento del detalle, si tú vas a acercarte a la obra, vas a notar que sí hay una diferencia entre el color normal de nuestra superficie y la tonalidad que vamos dando en el dibujo.
que a primera vista no se va a ver, pero esto va a generar ese efecto de realismo. Porque para realizar algo realista es la idea es no marcar mucho el dibujo para que no se vea tan plano, ni marcar mucho nuestros matices, nuestros sombreados. Hay puntos donde se van muy marcados, por ejemplo, estas líneas de los ojos se van muy marcados, las fosas nasales, esta parte de la boca, pero en la piel debemos tener un poco más de cuidado. Hay áreas que sí van un poquitico más oscuras, pero igual no es mucho. Entonces es cuestión de paciencia y de ir sobando, por así decir, como sobando pasitico esas zonas de claros y oscuros. Por ahora nos estamos centrando en realizar bien la figura del dibujo. Ya otros elementos que acompañan a la obra, que den un simbolismo, los vamos a ir avanzando en nuestra obra. Quien más disfruta del arte, aparte de los que sean muy apasionados y les guste mucho observarlo, yo creo que sin lugar a dudas quien más disfruta es quien está realizándolo, es el artista. Son sensaciones demasiado placenteras. Así que los invito a todos a que dibujen, no importa si sean muy habilidosos o no. Recuerden que esto es más de pasión, que es un cuento más como de obsesionarnos con ello, de enviciarnos un poco, así decir. Y van a ver que es muy satisfactorio el crear, el dibujar, el hacer cualquier tipo de arte, el hacer música, el de la televisión. Hay muchas formas de arte. Y creo que todos podemos ser buenos de una u otra manera. Todo es encontrar eso que nos apasiona tanto. Para el realismo o el hiperrealismo o este tipo de cosas muy detalladas, lo que más debemos de poseer es una increíble paciencia. Pero después los resultados van a valer la pena. Al menos para mí, que para muchas personas que nos gusta tanto la figura, lo figurativo, es súper ver cómo el momento de culminación de nuestra obra. Ahí vemos que vale la pena entregar tantas horas de nuestro tiempo a esta hermosa labor. Conforme vamos avanzando ya podemos ir corrigiendo diferentes, si vemos que es necesario, podemos ir corrigiendo diferentes puntos del dibujo. La base para este fue igual a lo que vimos en programas anteriores, donde hacíamos la medida a partir de un ojo. Es que ahí siempre hay la distancia de un ojo hacia otro para poder darnos como esa base triangular del rostro. Muchas veces, digamos en este caso, son ojos un poco separados. O yo lo hice así algo ligero, entonces me quedó así, pero igual no lo veo tampoco mal. Creo que me gustó un poco el resultado y por eso no lo cambié. Igual todas las personas no poseemos las facciones así que encajen siempre a este tipo de reglas. Hay personas
digamos en este caso, ella tiene los ojos un poco más separados de lo habitual. Entonces cuando buscamos hacer un retrato en específico de alguien, fijarnos muy bien en esas facciones que distingan tanto a la persona, en esas diferentes formas de rostro. Y algo muy importante es, creo que igual de importante o quizás hasta más que el mismo encaje del dibujo, es captar la expresión del personaje, ya que esto caracteriza mucho a ciertas personas. Hay puntos donde solamente lo vamos a pasar así una vez y casi ya no volvemos a tocar. Hay puntos donde va lo más blanco que ni siquiera vamos a tocar una sola vez. Esos puntos son muy pequeños y necesitamos buena observación para poder dar con estos pequeños puntos. Muchas veces es bueno detenernos un poco, observar cómo va la obra para poder analizar con qué proseguir. Yo leí algo sobre la biografía de un personaje que ya saben que me gusta mucho, que es Leonardo da Vinci, porque él dio muchas bases para el arte, bueno, en todos los campos en los que estuvo dio bases muy importantes, pero hablando específicamente del arte, de la pintura, del dibujo, dio bases súper importantes para llegar a ciertos niveles técnicos. La anécdota es que él se podía quedar días observando su obra en proceso sin dar una sola pincelada, pensando en cuál iba a ser el próximo movimiento a seguir, para hacer todo perfectamente. Era alguien exageradamente meticuloso. Pero gracias a esto dio bases súper importantes para que otros pintores de su misma época y futuros pudiesen alcanzar otro nivel en su obra artística. Ya vemos poquito a poco cómo va se va creando cierto volumen con solamente hacer manchones o sombras, como le queramos decir, algunos más intensos que otros. Primero esa parte de acá la toqué más poco, y eso fue lo que causa que se salga un poco la figura, que la veamos un poquito más real. Eso es parte de esta línea que estoy haciendo acá abajo. Es un toque personal que a mí me gusta darle a algunas obras cuando siento la libertad de poder hacerlo, simplemente lo ejecuto, ¿por qué no? Igual también crea un concepto de división, y a pesar de ello está unido. Igual ya para lo que es el concepto, el significado de la obra en sí, cada uno lo podemos interpretar de muchas maneras. Hay cosas que sí son temas muy específicos y que obviamente van dirigidos a cierta crítica o a dar cierto mensaje. Hay otras que pueden ser demasiado muy abiertos el significado que cada uno, cuando lo observamos, le podemos dar. Pero lo bello de esto es que es un lenguaje universal del ser humano, que lo vamos a poder entender así estamos viendo este dibujo en otra parte. Pues es diferente, se diferencia mucho en las lenguas de los idiomas. Por eso es algo que es general, es arte, igual que la música, y que lo podemos entender todos, quizá a veces de diferentes maneras.
este detalle, vamos nuevamente lo que venimos haciendo anteriormente, que era tratar de dar ese volumen con algunas sombras. Vamos a buscar uno de una tonalidad un poco más fuerte. Busquemos este es un 8B, es muy oscuro. Espero rápidamente dar un sombreado en esta parte y que no tenga la necesidad de pasarlo muchas veces. Lo que estamos haciendo con este lápiz, que es un 8B, entre más alto es un poco más oscuro. Lo que estamos haciendo es simplemente en algunos puntos, lo que hemos hecho como base pues de esto es simplemente oscurecer más. Las demás zonas fue con un 2B, que es mucho más suave, por así decir. Es más suave la tonalidad que nos puede dar. Pero como dije, lo podemos lograr todo con una sola tonalidad, pero así es, de esta manera es a veces un poco más cómodo y más ligero. Vamos a lograr esos tonos que deseamos. Entonces oscurezco simplemente en las partes que crea que sea necesario. Vamos ya a este que es más suave, 2B, y volvemos al anterior, que es poner los tonos más suaves. Y simplemente en esos pasos básicos se basa todo el resto de la obra. Es cuestión de repetir estas acciones durante todo el proceso. O al menos en el proceso de sombreado. Ya después con el cuento de la luz ya veremos más adelante. Como he dicho, pienso dar poca luz. Pienso usar poca pintura blanca, ya que lo que más quiero es trabajar para esta obra, trabajar con los lápices. Acá medimos ciertas distancias para calcular más o menos dónde van ciertos puntos del dibujo. En este caso es la oreja. Entonces vemos que acá va directamente, va casi con la parte acá de la nariz. Entonces vamos con este punto y vendría más o menos acá. Entonces no estamos mal ubicados. Creo que está quedando muy bien el encaje del dibujo, que a veces es una de las cosas más difíciles de lograr. Ya acaba un poco avanzado lo que es la figura, más que todo en la parte del rostro. Entonces ya acá paso a lo que tenía pensado para transformar esta obra, es darle unos toques. Podemos ser libres de personalizar nuestra obra como se nos antojen. Lo que queramos hacer es permitido, a menos de que sea precisamente un encargo que el cliente muchas veces decide de cierta forma y nos toca adaptarnos en eso. Muchas veces en nuestra vida nos toca, pero cuando somos totalmente libres podemos hacer lo que queramos.
poner elementos sin... Igual obviamente esto tiene un significado, no es solamente poner así porque sí. Pero ya más adelante hablaremos sobre eso. En este momento estamos concentrados en la ejecución de la obra. Ya acaba un poco más de la mano de la imaginación que de observar el modelo. Entonces, lo que pienso hacer es una combinación de lo que va a ser el rostro con el fondo, como si hubiese una fusión entre ambos. Y apegándonos a lo que fue el tema de hoy, es hablar un poquito de lo que puede ser el surrealismo, que era muy apegado a la imaginación, muy de la mano con ello. Listo, amigos, por hoy esto va a ser todo. Ya vimos unas bases de cómo ejecutar ciertas tareas y que podemos usar en sinfín de cosas, sea en algo estrictamente lo que queramos muy parecido a la misma realidad como lo veamos, o inventar y darnos la posibilidad de poder imaginar. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. En una próxima mostraremos quizá la finalización de esta obra y espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco más y se hayan divertido tanto como yo en la realización del arte. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima por este canal, por Contando lo que somos.